Guztioi, lehendakari jauna, sailburu anderea, Gasteizko alkatea, Arabako gizarte politikako diputatua. Queridas familias del programa Betirako, mila esker ekitaldi honetara etortzeagatik. Gracias a todos y todas por venir a este acto en el que nos van a acompañar un grupo musical liderado por Iñaki Palacios. Comenzamos este reconocimiento con la pieza Korapilloak, una canción creada en pleno confinamiento por Iñaki. Veremos, a su vez, una coreografía realizada expresamente para esta ocasión de la mano de Iker Sanz y Marina Esquisabel. Una pieza para recordar y honrar en silencio, puestos en pie, a todas las personas fallecidas durante la pandemia. Ia urtebete geroago, Gasteizko txoko zogarrari hau, ataria interpretazio zentroan, Eusko Jaurlaritzak egin nahi duen omenaldiaren eszenatoki bihurtu da. Hurbileko pertsonen oroimena gogoratzeko, zoritxarrez, 19 COVID-aren ondorioz galdo baitutxe bizia. Iazko ekinaren batean, ekitaldi hori bera atarian egin zenean, Betirako programa doluari arreta ematekoa, 50 dei irekin hasi zen lehen egunean. Decía que hace precisamente un año las primeras cifras del programa Betirako de atención al duelo para personas que han perdido a un ser querido durante la pandemia ya nos alertaban de la necesidad de apoyo y atención que iban a necesitar muchas personas. Hoy Betirako ha recibido, un año después, más de 600 demandas de ayuda
y 260 personas se encuentran en proceso terapéutico actualmente. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazábal, nos recuerda cómo se gestó este programa nacido de su departamento y que ha resultado tan vital para muchas personas. Sailburu Andrea, zurea da hitza. Lehendakaria, agintariok, lagunok, egun on eta ongi etorri. Gaur egun oso hunkigarria da guretzat. Gaur berriro gatoz atariara. Betirako programaren lehen urteko funtzionamenduaren balantzea egin nahi dugu. Zure ondoan, a tu lado. Fue el lema que escogimos la pasada primavera para dar a conocer este servicio gratuito de apoyo psicológico a situaciones de duelo complicadas por la pandemia. Nuestro objetivo era facilitar un acompañamiento y apoyo especializado en el dolor. Oso pozik nago egindako lanarekin, gaur berriro gatoz atariara. Hoy volvemos a estar junto al pequeño embarcadero que os ha servido de símbolo. Una fotografía de esta pasarela adornaba las salas donde las psicólogas del programa han tratado de ayudaros. Terminaremos este acto acercándonos a este embarcadero para hacer una ofrenda floral en recuerdo de las personas que se nos han ido. Parece hacer este recuerdo, además de unas preciosas rosas, hemos elegido lirios. El lirio amarillo es el símbolo botánico del Parque de Salburua. Los lirios florecen en primavera. Los lirios simbolizan los deseos de superación en momentos de pérdida y duelo. La pasada primavera construimos este pequeño embarcadero y buscamos la serenidad de los nenúfares para echar a andar con un programa construido desde la colaboración público-social. Este puente de esperanza surgió en el seno de la Comisión contra la Exclusión de la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi, de la mano de Saren Sarea, la red del tercer sector social. Con cimientos de respeto, confianza y seguridad, las profesionales de la cooperativa Agintzari han realizado una labor encomiable. Hace unos días escuchábamos a una de sus ecólogas decir cómo las llamadas al servicio han seguido curvas muy parecidas a las de las sucesivas olas de los contagios. Todavía esta última semana hemos recibido 13 nuevas peticiones de ayuda. Contamos ya con más de 120 altas de las 600 demandas recibidas desde la pasada primavera. Siguen siendo casi 2 solicitudes nuevas por día. Gaurko, ekitaldi honek, betirako ezagutzera emateko balioa izatea nahiko genuke, eta jende gehiagok bere zerbitzuetara jotzea. Nahiko genuke komunikabideek mesedez programa honen onurak zabaltzea. Como decía, nos gustaría que este acto de hoy sirva para dar a conocer Betirako y que más personas recurran a sus servicios. Nos gustaría que los medios de comunicación difundierais, por favor, las bondades de este programa. Os pedimos también a las familias que utilicéis el boca a oreja. Sabemos que cuanto más tiempo se tarda en hacer la petición de ayuda, el nivel de malestar emocional y miedos es mayor. Como responsable institucional, yo también he sentido esa desazón que podéis sentir por no haber podido acompañarles en los últimos momentos. Como responsable del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, yo también he tenido la impresión de tener pendiente poner en marcha más y más eficaces medidas, herramientas para luchar contra las consecuencias de la crisis social. Tratar de aprender a vivir en la incertidumbre es una de las lecciones que nos dejará para siempre esta pandemia. Veros aquí hoy en Ataria nos reconforta y da sentido a todo nuestro trabajo. Inoiz baino gehiago, ikasi dugu talde lanetik, elkartasunezko empatiatik eta herritarrekiko hurbiltasunetik soilik aurrera egiten jarraitu ahal izango dugula, etorkizunean itxaropena izango duen Euskadi baterantz. Más que nunca hemos aprendido que solo desde el trabajo en equipo, la solidaria empatía y la cercanía a la ciudadanía podremos seguir avanzando hacia una Euskadi con esperanza, con futuro. Esperamos de todo corazón haber podido ayudaros en estos momentos tan difíciles. Muchísimas gracias, mi esker, bihotzez, zuen arretagatik.
Una pandemia que en Euskadi entró por el hospital de Txagorritxu de Vitoria-Gasteiz. Gorka Urtaran, alcalde de la capital alavesa, lo sabe muy bien. Alcalde, ¿cómo recuerda aquellos primeros momentos? Lehendakari, sailburua, hemen zaudeten guztioi, egun on. Yo diría que fueron unos días de mucha preocupación porque nos enfrentábamos a algo inédito, no sabíamos qué iba a ocurrir y no sabía uno al día siguiente qué se iba a encontrar en las calles de Vitoria-Gasteiz, en los centros sanitarios, en las urgencias. Por lo tanto, un momento de muchísima preocupación e inquietud. También creo que fue un momento de reacción rápida, en colaboración con el propio Gobierno vasco, y antes de que incluso el Lehendakari pudiera decretar el estado de emergencia sanitaria o del estado de alarma por parte del Gobierno del Estado, Vitoria-Gasteiz ya había cerrado los centros educativos dependientes del Gobierno vasco, los centros cívicos, las instalaciones municipales, las instalaciones deportivas. En definitiva, habíamos hecho pues todo lo que estaba en nuestra mano para evitar situaciones de nuevo contacto. Creo que fue un momento de mucho sentimiento de solidaridad y de comunidad, tanto para tener en consideración el trabajo del personal sanitario como también de las personas que habían fallecido. Y creo que este es el mejor homenaje que podemos hacer a las personas que han fallecido como consecuencia de esta pandemia. Mantener este sentimiento de solidaridad, de comunidad y de consideración al personal sanitario y a las normas que nos indican para evitar nuevos contagios. Eta hori da, hain zuzen ere, helarazi nahi dizuet mezu hau. Gaur zendu diren pertsona guztiei eta baita ere osasun langilei egin dezaiekegun omenaldirik eta aitortzarik handiena da sentimendu hori, komunitate eta elkartasun sentimendu hori mantentzea eta osasun saiatik datozen arauak betetzea. Mila esker, alkate. Y como no, otro punto de atención y de resistencia al COVID-19 durante todo este año han sido las residencias vascas. Emilio Sola, diputado de Políticas Sociales de Álava, han sido muchas, ¿verdad?, las dificultades para gestionar esta situación en las residencias donde estaban y están las personas más vulnerables. Sí, egun on guztioi, Lehendakari, sailburu, alkate, sailburu orde, hemen zaudete guztiok. Efectivamente, resumir estos 14 duros y largos meses y todo lo que se ha vivido en los centros residenciales es complicadísimo en unos minutos. Yo, más que hablar de centros, quiero hablar de personas. Quiero reconocer nuevamente, una vez más, el trabajo de las y los trabajadores de los centros residenciales, especialmente recordar a Carlos, un auxiliar de geriatría que falleció esta semana hace un año, justamente en un centro residencial. Y bueno, pues reconocerles que más allá de su labor habitual, como me suelen decir, cobramos por ello, no. Yo creo que están realizando una labor que extralimita a lo que su trabajo habitual les pide y estamos orgullosísimas y orgullosísimos de ellos. En segundo lugar, y siguiendo con hablar de personas, quiero hablar de las personas residentes y de sus familias, sus allegados. Aquí hay una buena representación de ellas. Y bueno, quienes hemos vivido en primera persona la dureza que es despedirse de un ser querido durante la pandemia, sabemos de qué estamos hablando. No puedo dejar de recordar el sábado santo del año pasado a la noche, cuando tuve una conversación telefónica con el presidente Arindus de la Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos, con Alberto Meléndez, y estuvimos hablando de ampliar el plazo de la despedida. Estaba fijado entonces en media hora solamente, esa despedida final. Inmediatamente al día siguiente, el domingo de Resurrección, hablé con la entonces sailburu de Salud, con Nekane, y quedamos de acuerdo en que se pudiera establecer una visita final de tiempo indeterminado, el que hiciera falta, ¿no? Y bueno, pues dentro de lo duro que es despedirse, en esas condiciones tan drásticas impuestas por esta pandemia, por lo menos intentamos hacerlo lo más humana posible, ¿no? Y lo último, y para terminar, quiero felicitar a la sailburu Artolazabal y a su equipo por este programa, por Betirako. Creo que era un programa muy oportuno, muy necesario, que está obteniendo grandes resultados, que se hermana con otro programa también muy importante, que es Agurrak, a la hora de hacer las despedidas dentro de lo que cabe, bueno, pues con dignidad y con humanidad, y por lo tanto, zorionak. Mila esker, diputatu jauna.
Hospitales, residencias, las áreas de actuación han sido infinitas, con resultado, como sabemos, fatal en muchas ocasiones. Blanca Angulo, directora del programa Betirako. ¿Qué situaciones han vivido las personas atendidas en Betirako que hacen especialmente difícil afrontar el proceso de duelo? Bueno, egunon guztioi. Hay muchos componentes de la pandemia que todos entendemos que hace que la sociedad esté en un estado de shock. Sobre este estado, las personas que están en situación de duelo por haber perdido un familiar, le tenemos que sumar unas circunstancias que son inéditas de este momento y que tienen que ver con el acompañamiento al final de la vida, con la despedida y también con el ritual posterior tan necesario, ¿no? Desde ese valor de lo simbólico. Que hay una necesidad humana universal, que es la de poder acompañar a nuestras personas queridas en la enfermedad, en el momento del final de la vida, y ha habido una interrupción o una imposibilidad o una dificultad de hacer esto, ¿no? Ahí está gran parte de lo que todas las personas que han sido atendidas en Betirako es el profundo sentimiento de dolor que está ahí, ¿no? Y dentro de este año, ¿qué reflexiones podéis compartir con nosotros? Bueno, cuando se inició el servicio se preveía la necesidad, se estaba viendo los fallecimientos y cómo se estaban dando los duelos y se podía prever algo, un dolor y una necesidad. Pero es verdad que la respuesta de la inmensa necesidad nos ha sorprendido, continúa hoy en día efectivamente, como se ha dicho, y destacar que es un servicio preventivo en el sentido de que las personas van a continuar, digamos, transitando su sufrimiento, su dolor por el tiempo que toque, ¿no? Pero cuanto antes vengan las personas a solicitar ayuda, sabemos que mejor evolución tienen. Entonces, en ese sentido, pues animar a acudir pronto. Esperemos que así sea. Mila esker, Blanca. Hacemos ahora un nuevo momento de reflexión, escuchando una obra del compositor alavés Luis Aramburu. Se trata de la pieza Segundo movimiento del concierto en re menor.
Al igual que hace un año, hoy se encuentra aquí en Ataria Alberto Zapatero, gerente de la funeraria Virgen Blanca. Un año después, Alberto, ¿cuáles han sido las dificultades de familiares y profesionales? Bueno, más o menos siguen siendo las mismas que el año pasado. La falta de ese duelo, ese luto hacia el ser perdido, el ser querido. Siguen oyéndose frases como no se merecía, no me lo esperaba, ha sido muy repentino. Luego ver a las familias que no pueden despedirse, los velatorios ilimitados. Estamos en una situación que todavía no hay que relajarse y por eso iniciativas como esta, pues desde la funeraria vemos que las familias lo agradecen. Mila esker, Alberto. Kaixo, Pilar. Kaixo, Pilar. Hola, buenos días. Pilar Sandoval sufrió el fallecimiento de su marido el 15 de marzo en Vitoria. Estaba ingresado en el Hospital Santiago por otra patología. En Txagorritxu. Enfermo de COVID-19 y falleció. Ella, sola, confinada en casa por posible contagio, no pudo visitarle ni despedirse. Ha acudido a Betirako junto a sus hijas. Pilar, ¿por qué decidisteis acudir a este programa? Pues porque me mandaron el enlace para que una hermana mía me dice, pues oye, acude a esto a ver, y luego pues por los medios también, y la verdad que ha sido un apoyo enorme, o sea, tanto para mí, que fui la que empecé, luego mis hijas también acudieron, y de verdad para nosotros ha sido un apoyo grandísimo, o sea, muy agradecidas porque nos han dado nuestro espacio, o sea, nos han atendido muy bien, la verdad. No tengo palabras para agradecerle tanto apoyo, porque ha sido un pasito más y una ayuda muy grande para nosotras. Es una ayuda muy grande. Gracias, Pilar, por haberte animado a venir aquí. Gracias, Pilar. Nosotras. Y Maite Zabala conoce bien el caso de Pilar, psicóloga, coordinadora de Betirako, sabe bien el trance por el que pasan precisamente las familias. ¿Qué mensaje se puede dar a las familias para que conozcan en qué les puede ayudar Betirako, Maite? Bai, egun on guztioi. Las personas, las familias continúan necesitando este apoyo, este servicio, y queremos animarles a que puedan continuar expresando y compartiendo el sufrimiento y el dolor que están sintiendo, porque hemos comprobado que la soledad y el aislamiento son factores de riesgo que pueden complicar el proceso de duelo. Mila esker, Maite. Zuri. Kaixo, David. David Bañuelos. David perdió a su padre y a su madre por COVID-19 en apenas 3 meses de diferencia. En una semana de diferencia. Una experiencia terrible, David, y a pesar de todo nos dicen desde Betirako que eres un ejemplo de superación. Yo no creo que sea ejemplo de superación de nada. Su ayuda, más la de todos los amigos que han estado pendientes 24 horas al día, es que tú puedas seguir y mirando de arriba y verles que ellos están bien donde estén. Ejemplo, yo creo que ninguno, la ayuda y los amigos. Betirako funciona y animas a más gente, a más familiares a acudir, ¿verdad? Funciona y mucho. Y yo ya no estoy con ellos porque por suerte he podido estar mejor, se puede decir, pero siempre tengo el enlace con ellos. Si les puedo ayudar en algo, si ellos me pueden ayudar, y la ayuda siempre está, siempre. Mila esker, David. Y Blanca Fuentes. Blanca Fuentes, su aita fallece el 12 de marzo, el mismo día que ingresa en el hospital. No se despiden porque nada hace sospechar que no se vayan a volver a ver. Entierran a la aita en su pueblo el día 13 de marzo en soledad porque nadie acude al funeral por miedo al contagio. Hoy Blanca nos trae una carta de recuerdo a todas las personas víctimas del COVID-19. Cuando quieras, Blanca.
Egun on guztioi. Sin duda, hoy es un día especial para todos los que estamos aquí. La mayoría no nos conocemos, no sabemos nuestros nombres, pero con tan solo cruzar una mirada sabemos que nos une un sentimiento difícil de explicar. Esta pandemia nos ha arrebatado un trozo de vida, un pedazo de nuestro corazón. Ha sido un año muy difícil, lleno de crueldad y mucho sufrimiento. Afortunadamente para los que estamos aquí, en medio de este duro camino apareció Betirako, que ha sido sin duda como un oasis en medio del desierto. Muchísimas gracias de corazón a todo el equipo por permitirnos tantos desahogos, tantas horas de escucha, por brindarnos tanta comprensión y cariño. Siempre he dicho que para mí habéis sido mi silla en el camino, esa en la que hacer una pausa para expulsar tanto dolor y poder seguir avanzando. Agradecimiento eterno para vosotros. Y por supuesto también para Gobierno vasco, por poner a disposición este servicio tan valioso y hacernos sentir que a pesar de las dificultades ocultas que puede generar la gestión de una pandemia, no estamos solos. Eskerrik asko. El verdadero sentido de estar hoy aquí es para homenajear a nuestros héroes, que de forma injusta tuvieron que emprender su último viaje solos. Voy a leer unas palabras dedicadas a ellos, que aunque salen de mí, estoy segura que forman parte de los sentimientos de aquellos que hemos perdido a un ser querido en medio de estas dolorosas circunstancias. Te prometo que sigues aquí, vivo en cada latir. Sigues en cada abrazo, en cada lágrima, en cada logro y en cada uno de mis fracasos. Sigues incluso cuando creo que ya nada tiene sentido, y entonces sigues tú. Tu esencia permanece, tu voz se escucha, te siento sonreír. Duele tener que cerrar los ojos para verte, pero sé que vives en mí. No pude verlo, pero estoy segura de que en el momento de tu partida tus ojos estaban llenos de coraje, porque una despedida así solo está preparada para los valientes como tú, para aquellos que llevan a sus espaldas mucha lucha y poco miedo. Tu marcha ha servido para enseñar al mundo la grandeza e importancia que tienen los pequeños detalles, que día a día parecen insignificantes. Un abrazo, un paseo, un te quiero cara a cara, una puesta de sol, la libertad. Esa lección de vida solo la pueden dar los grandes, aquellos que tienen un corazón que no le cabe en el pecho. Eras amor y amor es todo lo que me recuerda a ti. Llegas a mi pensamiento y me doy cuenta de lo maravilloso que ha sido compartir la vida a tu lado y de la cantidad de cosas que tengo que agradecerte. Gracias por todos los momentos vividos, por los consejos recibidos, por los enfados, por las manías, por haberme dado incluso más de lo que tenías y que seguramente merecía. Gracias por tu sonrisa, por tu fuerza, por tus abrazos, por tus llamadas, por tu compañía. Gracias por todo y perdón por tantas cosas. No ha sido mi elección vivir sin ti, pero sí vivir en tu honor. Así que voy a pensarte todos los días de mi vida. Voy a dedicarte mi sonrisa por las mañanas. Voy a recordarte en cada uno de tus gestos. Voy a ser valiente, o al menos intentarlo. A eso no te gana nadie. Voy a perseguir la felicidad todos los días, te lo debo. Voy a llorar de risa y a sonreír de tristeza. Voy a llevarte conmigo de una manera diferente, cerca, muy cerca. Te llevo en el alma, en el pulso de mi muñeca, y aquí nadie me puede apartar de ti. Hasta siempre, mi guerrero de eterna sonrisa. Mila esker, Blanca, preciosas palabras. Recuerdo en palabras que también tienen su expresión musical. La soprano Mariachen Urquía y la danzari Catherine Artola con la chalaparta de Iñaki Palacios nos ofrecen un nuevo momento de recogimiento y de recuerdo. Agurra dugu beti Euskal Herriko dantza, gure asaben izatearen erakusgarri. Dantza garbi bat ta
osasungarria, taupazu, taupani denon ikusgarri, agurra degu beti Euskal Herriko dantza, gure azaben izatearen erakusgarri. Dantza garbi bat ta osasungarria, taupazu, taupani denon ikusgarri, jantzi zuri gerri gorri, zapi berdearen azpian, nere besoak zabalik, agur bero bat eskainirik, agur idi nere txintxo lagunari, agur zuri, agurrari, agur ikusle denori, jantzi zuri gerri gorri, zapi berdearen azpian, nere besoak zabalik, agur bero bat eskainirik, agur idi nere txintxo lagunari, agur zuri, agurrari, agur ikusle denori. Omenaldi unkigarri honetako zuen mezue guztiei adi, Inigo Urkullu lehendakaria. Lehendakari, zurea da hitza. Alkate jauna, sailburua, foru diputatua eta zaudeten herri agintari, herri ordezkariok, ataria eta betirako programaren arduradunok, jaun Andreok guztiok egunon. Lehenik eta behin, gure bezarkadarik beroena, gaur gurekin zaudeten sendi guztientzat. Betirako programaren laguntza jaso duten 600 familia baino gehiago ordezkatzen dituzue. Pandemiaren hilabete zail hauetan maite zituzten senideak nahi bezala agurtu ezin izan dituzten pertsona guztiak ordezkatzen dituzue. Oso zailak izaten ari dira ere hilabete hauek. Amez gaizto okerrenetan ere, ez genukeen sumatuko pandemia honen eragina. Ahal izan dugun guztia egin dugu, eta egiten jarraituko dugu, krisi sanitario eta emozional honi aurre egiteko. Agradecemos vuestra presencia. Representáis a más de 600 familias que han recibido el apoyo psicológico que ofrece el programa Betirako. Un programa puesto en marcha por el Gobierno vasco hace un año, en plena pandemia. Representáis a todas las personas que en estos difíciles meses de confinamiento y de limitaciones no han podido despedir a sus seres queridos tal y como deseaban. Os confieso que este último año ha sido muy difícil. Lo hemos puesto todo de nuestra parte, pero nadie contaba con un libro de instrucciones para afrontar esta crisis sanitaria y emocional, con las consecuencias económicas y sociales que está teniendo. Nos hemos guiado por profesionales y especialistas, sanitarios o sociosanitarios, pero las dificultades están siendo múltiples y cualquier medida tiene su cara y su cruz, sus beneficios y sus consecuencias indeseadas. Hemos tratado de mantener un equilibrio, primando la salud y el bienestar de las personas, de cada persona. Sabemos que hemos cometido errores,
Hoy agradecemos la comprensión y entereza que nos habéis demostrado. Agradecemos también la labor profesional y humana de las y de los profesionales de Betirako. Con vocación y cercanía habéis ayudado a las familias a salir de un duelo siempre difícil y especialmente traumático en esta situación. Betirako programaren talde profesionalak azaldu digunez, doako programa hau prebentzio zerbitzu gisa eskaintzen da. Laguntza honen bidez, bi helburu hauek lortu nahi dira. Dolua egitea oztopatzen dituzten arrazoiak gainditzea, eta pertsona eta familia bakoitzak dituen berezko baliabideak sustatzea. Honen bidez, bizitzarako eta harremanetarako bideak errazten dira. Betirako ofrece servicio preventivo. Contribuye a detectar los factores de riesgo que dificultan la elaboración del duelo y activa las capacidades de cada persona para potenciar las relaciones personales, familiares y sociales. Betirako acompaña a las personas y familias para que pongan en valor sus propios recursos, capacidad de resignificar las experiencias, capacidad de regulación emocional, aceptar el apoyo, fuerza personal, autoestima, percepción y satisfacción por el apoyo social y familiar. Estos recursos permiten trascender una vivencia tan dolorosa y retomar la vida con mayor calma, seguridad y bienestar. Hemos vivido y seguimos viviendo un estado general de aturdimiento personal, incredulidad, soledad, incertidumbre y tristeza generalizada. Son sentimientos que amplifican el dolor consustancial a la muerte de una persona querida. No les pudisteis acompañar en los últimos momentos. No pudisteis despedirles como os habría gustado. Tantos abrazos perdidos, tanto sufrimiento inconsolable. Al dolor por la pérdida sumasteis el sufrimiento íntimo de una experiencia de frustración, impotencia y profunda tristeza. Hoy os trasladamos nuestro más profundo sentimiento de comprensión y solidaridad. Gaur, zuekin hobeto ulertzen dugu Betirako programaren xedea eta beharra. Tenemos que aprender a vivir con este dolor, a vivir con esperanza. Os damos las gracias por vuestro ejemplo y capacidad de superación desde el inconsolable dolor. Representáis un ejemplo para nuestra sociedad. Demostráis que a pesar del sufrimiento se puede caminar hacia un estado de calma, serenidad y aceptación. Trasladamos al conjunto de la sociedad nuestra determinación compartida. Debemos cumplir y respetar las normas, comenzando por cada persona, para superar cuanto antes esta pandemia. Lo primordial es la salud y la vida. Debemos cumplir con rigor y solidaridad. Este es en realidad el mejor homenaje que podemos tributar a nuestros seres más queridos. Eredu bat eskaintzen diguzue. Erakusten duzue, minez eta aldi berean zoriontasunez eta beldurrik gabe bizi daitekeela. Eskerrik asko euskal gizarte osoaren izenean. Zuekin gaude beti eta betirako. Mila esker, lehendakari jauna. Vamos terminando con la ofrenda floral en el embarcadero de Ataria.
Invito al Lehendakari Íñigo Urkullu a abrir esta ofrenda junto a Pilar Sandoval, David Bañuelos y Blanca Fuentes. Tras ellos podéis animaros familiares, representantes institucionales, equipo de Betirako y resto de personas invitadas. Importante recordar la distancia social y mantener el orden en las dos filas. Para acompañar este momento, el guitarrista Javier Garay interpretará varias piezas musicales. Lehendakari, Pilar, David y Blanca, cuando queráis. Cuando queráis podéis empezar a acercaros al embarcadero, manteniendo ese orden en las dos filas, por favor.